Marta despertó antes del amanecer. La fría brisa matutina le cortó la piel como una navaja, pero no se quejó. Se puso su vestido descolorido, se echó un chal raído sobre los hombros y se dirigió al río, cargando sus cubos de madera como si llevara el peso del mundo. Cada paso por el camino de tierra era una oración silenciosa, una súplica silenciosa por fortaleza. Las casas de madera a su alrededor aún dormían, pero las ventanas que se abrieron con el crujido de sus bisagras pronto revelaron miradas inquisitivas. Siempre era así. Algunos fruncían el ceño al verla, otros simplemente cerraban las cortinas con desdén. Marta se había acostumbrado a pasar desapercibida, o peor aún, a ser vista solo como alguien que no merecía respeto. Pero en su interior, su espíritu permanecía intacto, sostenido por una fe profunda que no podía explicarse con palabras. Caminaba con dignidad, incluso sin ser reconocida. Desprendía el aroma a jabón y ropa mojada, huellas del trabajo que la sustentaba. Cada día. En el pueblo todos la conocían, pero pocos sabían su nombre. Para la mayoría era simplemente la lavandera, y entre esos pocos destacaba una figura, Rachel, una mujer adinerada, bien vestida, siempre rodeada de otras amas de casa que la escuchaban. Rachel disfrutaba humillando a Marta. Hacía comentarios maliciosos en voz alta cuando la veía pasar. Decía que el jabón que usaba ni siquiera servía para limpiar los trapos del suelo de la posada. Una mañana, cuando Marta se agachó para ajustar la cuerda del cubo, Rachel pasó con su vestido de seda y se burló de ella en voz alta. «Ni lavándola con lágrimas quedará limpia esta ropa». Las risas resonaron. Los hombres en el improvisado bar de la esquina apartaron la mirada, algunos por vergüenza, otros por indiferencia. Y los niños, ellos también reían, repitiendo lo que veían en casa, aprendiendo desde pequeños a menospreciar a los más débiles. Marta siguió caminando sin responder, no por debilidad, sino porque había aprendido muy pronto que las palabras impulsivas no curan las heridas. Solo alimentan la ira. Se lo guardó todo para sí misma. Sus ojos no mostraban ira, solo una quietud intrigante, como si ocultara algo que nadie allí conocía. Mientras lavaba la ropa en el río, sus manos callosas se movían con precisión, como si cada prenda contara una historia. Las telas llevaban las huellas de otras vidas, pero el corazón de Marta guardaba los secretos de la suya propia. Había una fuerza invisible, casi espiritual, en sus gestos, que escapaba a la comprensión de quienes la miraban solo con ojos materiales. Su silencio era una fortaleza, y aun rodeada de desprecio, jamás dejó de ofrecer bondad a quienes se cruzaban en su camino. Una manzana a un niño hambriento, ayuda a una mujer que se había caído en la calle, una sonrisa a quien ni siquiera le devolvía la mirada. Todo esto lo hacía sin esperar reconocimiento. Marta creía que todo tiene su tiempo. No era una creencia basada en palabras bonitas o frases hechas, sino algo profundamente arraigado, casi ancestral. Sabía que el dolor también era un camino, y que cada humillación contenía una semilla de revelación. Pero en aquel pueblo nadie lo veía. Era más fácil burlarse que ver la dignidad tras la sencillez. Y así, día tras día, volvía a casa con la ropa sucia de otros y el alma cargada de injusticia. Pero Marta llevaba consigo algo que nadie más notaba, una sensación que crecía en silencio, la certeza de que había ojos superiores que lo observaban todo, una fuerza que veía lo que los ojos humanos ignoraban. Y fue esa certeza la que le impidió rebelarse, la que le impidió amargarse.
Fue esa fe silenciosa la que la sostuvo cuando le dolía el cuerpo y su espíritu era herido por palabras crueles. Lo que ella aún no sabía era que la vida a veces cambia cuando nadie mira, que el destino suele tomar a los pequeños y colocarlos en lugares elevados, ante las mismas personas que los despreciaban, y que, aunque parezca que todo permanece igual, hay algo que se mueve en lo invisible. En el fondo, tal vez Marta ya lo presentía. Tal vez, entre enjuagues, entre el jabón y el silencio, su corazón sentía que algo se acercaba. Algo que no venía acompañado de ruido, sino con un propósito. Algo que no vendría para exhibirla ante el mundo, sino para honrarla ante lo que más valoraba, la verdad. Y aquel día, mientras el cielo cambiaba de color y el río reflejaba los tonos anaranjados del crepúsculo, alzó la vista un instante. Una mirada que decía más que 1000 palabras: sigo adelante, y eso basta, por ahora. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas y el pueblo se sumía en el silencio, solo el susurro del viento entre los árboles acompañaba a Marta. Dentro de su pequeña casa de madera, el fuego de la estufa proyectaba sombras en las paredes, dibujando figuras que parecían cobrar vida. Se arrodilló ante el suave calor, apoyando sus manos ásperas en el suelo de madera. No pidió nada, no hizo promesas. Simplemente dio gracias. Dio gracias por la luz del día, por la sencilla comida que aún quedaba y por una nueva oportunidad para seguir adelante. Era una oración sin palabras, una conversación con algo que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de su ser. En su interior residía una fe sin testigos, forjada en la soledad, nacida de pequeñas renuncias y sostenida por la certeza de que alguien la escuchaba, incluso cuando el mundo entero parecía guardar silencio. Marta creía que la vida tiene oídos espirituales, que el universo escucha los susurros del corazón cuando nadie más presta atención. Esta creencia la mantuvo en pie cuando el cuerpo se cansaba, cuando le sangraban las manos y cuando la risa ajena la hería más que las piedras del río. Sabía que la verdadera dignidad no nace del reconocimiento, sino de la coherencia entre quién es uno y en qué cree. Por eso no necesitaba aplausos. Su paz provenía de una conciencia tranquila, del trabajo honesto y de la fuerza que sentía en su interior, como si una presencia invisible la acompañara, guiando sus pasos incluso en la oscuridad. En un rincón de la cocina, sobre un estante improvisado, había una pequeña maceta de barro. Dentro, Marta guardaba sus ahorros, monedas que tintineaban como la esperanza. Cada moneda era fruto de días de duro trabajo, del sol abrasador, de noches en vela. No soñaba con grandes riquezas, solo con el día en que pudiera comprarse un par de zapatos nuevos. Zapatos que no le dejaran los pies llenos de gallos y llagas, pero aún así nunca se quejaba. La gratitud ocupaba el lugar que el resentimiento jamás se atrevió a invadir. Marta creía que lo que se siembra en silencio florece a su debido tiempo, y así cada uno de sus gestos, por pequeños que fueran, llevaba consigo una intención de fe. Mientras otros buscaban la presencia de Dios en las cosas grandiosas, Marta la encontraba en el sonido del agua corriendo, el canto de los pájaros y el crepitar del fuego. Su fe no era aprendida, era sentida. Era una fe viva e invisible que no pedía pruebas, solo presencia. Era esa fuerza silenciosa la que la mantenía firme cuando todo parecía desmoronarse, cuando la soledad pesaba más que la cesta de ropa sucia que cargaba cada día. Era esa fuerza la que la hacía mirar al cielo y susurrar: «Todavía creo». Pero nadie lo vio. Nadie se percató de que, tras aquella mujer encorvada por el tiempo y el trabajo,
se escondía un alma luminosa, un alma que conocía el valor del perdón, incluso sin haberlo recibido jamás, que conocía el valor de la paciencia, aunque fuera puesta a prueba a diario. A veces, cuando la luna iluminaba el campo, Marta salía al pequeño patio y contemplaba el horizonte. Podía oler la tierra húmeda y el jabón impregnado en su ropa. Era en ese instante cuando sentía con mayor intensidad la presencia de lo invisible, una presencia que no necesitaba ojos para ser reconocida. Allí, a solas, encontraba consuelo. Un consuelo que no proviene de las palabras, sino de una paz que nace en lo más profundo del corazón y se extiende como un bálsamo silencioso. Había noches en que la tristeza intentaba visitarla. El pasado, con sus recuerdos y pérdidas, llamaba a su puerta como un viento helado. En esas horas, Marta recordaba las promesas que se había hecho: no dejar que el sufrimiento apagara su luz, no permitir que la dureza del mundo la transformara en algo que no era. Y así volvía a hablar con lo invisible, no para pedir alivio, sino para renovar sus fuerzas. Era como si cada lágrima que caía al suelo se convirtiera en la semilla de algo mayor, algo que aún germinaba, esperando el momento adecuado para florecer. Ella creía que todo dolor tiene un propósito y que el sufrimiento, abrazado con fe, se transforma en sabiduría. Por eso, cada mañana era un nuevo comienzo, cada respiración, una oración. Marta era una mujer común a los ojos del mundo, pero extraordinaria a los ojos del cielo. Su vida era una prueba silenciosa de que la verdadera fe no necesita escenario ni testigos, y quizá, sin saberlo, ya estaba siendo observada. Porque cuando un alma permanece fiel incluso en el olvido, lo invisible comienza a moverse. Algo se estaba gestando, algo que Marta, con su fe serena, aún no podía imaginar, pero que cambiaría todo lo que conocía. En aquella sofocante mañana de verano, el cielo parecía aún titubear entre la fresca brisa del amanecer y el calor abrasador que pronto envolvería el pueblo. Marta caminaba despacio, cargando la cesta, de ropa mojada sobre las caderas, como cada día. El silencio que la envolvía contrastaba con los murmullos que provenían de la plaza, donde un grupo de mujeres comentaba con entusiasmo la boda que se celebraría el fin de semana. Era el evento más esperado del año en aquel modesto pueblo, y todos parecían involucrados en los preparativos, excepto Marta. Jamás la invitarían a una celebración así, ni como invitada, ni como participante en ninguna conversación agradable. Sin embargo, irónicamente, se le pediría que contribuyera de otra manera. Rachel, con su ligero vestido de lino y un collar que brillaba al sol, se cruzó con Marta mientras colgaba ropa en el tendedero de la posada. Se acercó con una sonrisa que parecía cortante, de esas que esconden desdén bajo una fina capa de cortesía. Se detuvo frente a ella como si se dirigiera a alguien de otra clase, de otro mundo. Con voz cargada de cinismo, pronunció las palabras con una entonación demasiado dulce para ser verdad. Marta, querida, necesitamos que laves todas las sábanas de la posada para el viernes. Es para la boda de la hija del señor Thompson. Un evento importante, ¿sabes? Hazlo bien esta vez. Quizá así aprendas lo que es la dignidad. El grupo que la acompañaba rió de inmediato, no tanto por las palabras, sino por la humillación que ocultaban. Algunas mujeres intercambiaron miradas maliciosas. Otras fingieron sorpresa, pero ninguna alzó la voz para defender a Marta. Ella, por su parte, no respondió. Apretó los labios,
Bajó la mirada como si tragara algo amargo, pero su cuerpo permaneció firme y la cesta que sostenía en brazos no se movió. Su respiración seguía serena, pero por dentro, una parte de ella ardía. No era ira, era el viejo dolor de ser tratada como invisible y al mismo tiempo utilizada como si su existencia solo sirviera para cargar con el peso de los demás. Aún así, él respondió con un asentimiento y un «sí, señora», que pareció más una silenciosa declaración de fuerza que una muestra de sumisión. Ese mismo día, Rachel apiló una montaña de sábanas bordadas, fundas de almohada y toallas sobre la mesa del patio. La tela desprendía un aroma a flores y moho rancio, una curiosa combinación de apariencia y abandono. Era la mayor carga que Marta había recibido en todos sus años lavando ropa para aquella posada. El calor era sofocante, el tiempo apremiaba y la presión parecía diseñada para ponerla a prueba. Pero no se rindió. Recogió todo con cuidado y caminó hacia el río, con el cuerpo encorvado y la mente en silencio. Cada paso en el camino seco era un sacrificio, pero también un ejercicio de resistencia. Sentada en la orilla del río, con la ropa hasta las rodillas y las manos sumergidas en el agua, Marta comenzó su labor con una precisión casi ritual. Mojó, enjabonó, restregó, enjuagó. Las sábanas blancas flotaban como fantasmas al sol, colgando de cuerdas que ella misma había tendido entre los árboles. A su alrededor, el sonido del viento y la corriente era la única música que la acompañaba, y aún ante el esfuerzo sobrehumano que exigía, mantuvo un espíritu firme. En cada tela limpia, en cada mancha quitada con sus propias manos, había una entrega, como si aquella tarea, por humillante que fuera, tuviera un valor que nadie allí podía comprender. No era solo un trabajo, era un desafío, una prueba que parecía provenir no solo de Rachel, sino de algo superior, como si lo invisible la observara, como si la vida, la espiritualidad, la justicia invisible y silenciosa que rige el destino de quienes sufren en silencio, estuvieran a punto de intervenir. Pero Marta no lo sabía, todavía no. Para ella era solo un día más de lucha, un día más en el que se encontraba en el escalón más bajo de la escala social, siendo tratada como una herramienta, no como una persona. Sin embargo, mientras el sol doraba el campo y las sábanas danzaban con el viento, algo empezó a cambiar en el ambiente. Pequeñas señales que no alcanzaba a percibir, pero que indicaban un movimiento invisible, como si el destino se estuviera tejiendo, línea a línea, con las mismas manos que ahora escurrían la tela mojada. Jamás habría imaginado que, en aquella boda para la que había lavado todo con tanto esmero, algo sucedería. Algo que no solo rompería el ciclo de desprecio, sino que también revelaría al mundo la grandeza que habitaba en su interior. La verdad es que la vida tiene su propia manera de pasar las páginas y a veces el capítulo más inesperado comienza precisamente con una humillación. El agua helada del río se escurría entre las manos de Marta mientras sus dedos callosos limpiaban con esmero cada mancha de las sábanas blancas, que ahora parecían más pesadas que nunca. Pero el peso no residía solo en la humedad de las telas, residía en el recuerdo que inevitablemente afloraba cada vez que el aroma del jabón se mezclaba con el de la naturaleza que las rodeaba. Era un recuerdo que no se desvanecía, una herida que nunca sanaba del todo. Y aquella mañana, mientras el sol aún no se asomaba entre las copas de los árboles y el pueblo permanecía en silencio, Marta dejó que su mente vagara hacia un tiempo que intentaba, en vano, ocultarse de sí misma. Un tiempo en que su casa, aunque humilde, rebosaba de risas tímidas y pasos apresurados descalzos.
un tiempo en que no regresaba del río a un silencio absoluto. Su hijo, Nathaniel, era la única compañía que le quedaba después de que el padre del niño se marchara sin avisar, dejando tras de sí solo promesas vacías y un par de botas gastadas. Desde entonces, Marta se había convertido en madre, padre, sostén de la familia y hogar. Crió al niño con todo lo que tenía y con todo lo que le faltaba. Y aunque sus bolsillos casi siempre estaban vacíos, el amor se desbordaba por las rendijas de la casa de madera. Pero la alegría duró poco. Cuando Nathaniel tenía solo 8 años, una fiebre repentina y cruel se apoderó de su pequeño cuerpo. El pueblo, sin médicos, dependía de remedios caseros y oraciones. Marta hizo ambas cosas. Pasó noches en vela, sosteniendo la mano temblorosa del niño, susurrándole palabras de esperanza y cariño. Hizo promesas al cielo, lloró en silencio, intentó vender lo poco que tenía para comprar medicinas en el pueblo vecino. Pero el tiempo fue más rápido que sus esfuerzos. Nathaniel se marchó una mañana lluviosa, y con él una parte del corazón de Marta se fue también. Desde ese día, el mundo se volvió más silencioso, las mañanas más frías y el camino al río más largo. El dolor no se hablaba, no se compartía, no se mostraba. Lo cargaba sobre sus hombros como cubos de ropa sucia cada día. La mayoría de la gente del pueblo ni siquiera sabía que había tenido un hijo, y los que lo sabían ya lo habían olvidado. Pero no Marta. Cada rincón de la casa aún conservaba las huellas de su ausencia. El banco donde solía sentarse, el viejo libro con dibujos mal hechos, la pequeña piedra que él llamaba su tesoro y que guardaba bajo la almohada. Todo eso permanecía, no por apego, sino por respeto. No sabía cómo seguir adelante, así que simplemente continuó. Por lo tanto, cuando se sentaba junto al río y sumergía las sábanas en el agua, no solo limpiaba suciedad, también limpiaba una tristeza que, aunque profunda, jamás se tornó en amargura. El agudo dolor de haber perdido a un hijo, de no poder volver a oír su voz ni sentir el calor de sus delgados brazos rodeándole el cuello, se había transformado, con el tiempo, en compasión. Y esta compasión se manifestaba en gestos pequeños, casi invisibles, pero profundos. Jamás alzó la voz contra quienes la despreciaban. Jamás respondió con ironía a los comentarios maliciosos que oía. Jamás se burló del dolor ajeno, ni siquiera cuando tenía sobradas razones para desear venganza emocional. Su sufrimiento no la endureció. Al contrario, la suavizó. Lavaba cada trozo de tela como si lavara heridas, las suyas y las ajenas, y cada enjuague se convertía en una plegaria silenciosa, una súplica a lo invisible, una confesión íntima que solo el agua parecía escuchar. No podía explicarlo, pero sentía que en ese acto aparentemente sencillo había algo sagrado, como si al purificar las sábanas de la boda de otra familia, purificara también fragmentos de su propia alma, como si, incluso sin querer, dejara algo de sí misma allí, entre las fibras de algodón y los vestigios del tiempo. En el pueblo, todos solo veían a la lavandera, la mujer de ropa gastada, manos arrugadas y pasos discretos. Pero nadie conocía la profundidad de lo que había vivido, lo que había perdido, lo que aún cargaba. Porque el dolor más verdadero rara vez se expresa con palabras. Y Marta era la viva imagen de lo que significa seguir respirando, incluso cuando el corazón sigue gritando. Aquella mujer silenciosa, a quien muchos consideraban vacía, era, en realidad, un profundo pozo de experiencias espirituales, pérdidas irreparables y amor incondicional. Y quizá, entre las sábanas que colgaban al sol, permanecía el
espíritu de un niño que aún ausente seguía llenando los espacios invisibles de la vida de su madre. Porque hay heridas que no sanan, simplemente se integran al tejido de la existencia. El calor del atardecer parecía concentrarse en los tejados de las casas de madera cuando un caballo desconocido cruzó el camino de tierra y se detuvo frente a la posada de Raquel. El jinete era un hombre de mediana edad, de apariencia sencilla, pero con algo en su semblante que cautivaba la mirada. Quizá la firme calma que emanaba o la forma en que sus ojos observaban todo a su alrededor con silenciosa atención. Se llamaba Elías. Nadie allí lo conocía, pero la primera conversación bastó para que su presencia se hiciera notar. No por ostentación ni estatus, sino por esa discreta elegancia que no necesita anunciarse. Vestía con sobriedad, hablaba poco y escuchaba mucho. Y fue con esta reserva que entró en la posada y se convirtió, durante unos días, en parte de aquella comunidad olvidada por el tiempo. Rachel lo recibió con amplias sonrisas y modales refinados, un marcado contraste con el trato severo que daba a los demás en el pueblo. Él se esmeró en mostrarle las habitaciones más elegantes, la decoración recién instalada, los preparativos de la boda y, sobre todo, la impecable calidad de las sábanas. Elijah, indiferente a las palabras, observó en silencio los detalles de la habitación. Al tocar la tela blanca que cubría la cama, sintió algo distinto. Había un aroma a hierbas sencillas, una textura que denotaba esmero y una limpieza que iba más allá de la mera apariencia. Era como si cada pieza transmitiera un gesto de respeto. Comentó en voz alta, casi como un pensamiento fugaz. Esas manos que lavaron esto sabían lo que hacían. Rachel soltó una risita breve, casi forzada, y respondió con disimulado desdén. «Oh, era solo la lavandera del pueblo. Vive por aquí, lavando ropa en el río. Nada del otro mundo. Una anciana solitaria, de esas que han perdido la chispa de la vida». Y entonces cambió rápidamente de tema, hablando de los invitados importantes que asistirían a la boda. Pero Elijah no olvidó el comentario. Aquella frase, pronunciada con desprecio, solo le provocó inquietud. La forma en que Rachel menospreciaba a alguien que claramente había dejado huella con su trabajo parecía ocultar algo más profundo. A lo largo de su vida había aprendido que, tras las figuras invisibles, casi siempre residía una grandeza silenciosa. Al día siguiente, aún temprano, Elías se levantó y caminó por los senderos de tierra, guiado únicamente por su curiosidad y una intuición que no podía ignorar. Pasó junto a niños jugando, hombres remendando cercas y mujeres barriendo sus porches. Todos miraban con cierta curiosidad a aquel apuesto hombre que no pertenecía a ese lugar. Preguntó discretamente por la lavandera. Algunos señalaron hacia el río. Otros simplemente murmuraron «Marta» y apartaron la mirada, como si no entendieran por qué alguien como él querría verla. Cuando Elías por fin llegó a la orilla del río, vio una figura sentada en una roca, inclinada sobre el agua. Lavaba ropa con gestos firmes y rítmicos, como si rezara. A su alrededor, sábanas blancas colgaban de las ramas y cuerdas improvisadas se mecían con el viento. La escena, de una sencillez casi poética, lo conmovió de inmediato. Aquella mujer, con su ropa modesta y el cabello recogido de forma descuidada, parecía formar parte del paisaje, y, al mismo tiempo, había algo en ella que la distinguía de todo lo demás, una presencia inexplicable, no por su apariencia sino por la energía que emanaba de sus gestos. Se acercó despacio, sin querer asustarla.
Ella lo vio de reojo, pero no se detuvo. Siguió lavando hasta que él, con tono respetuoso, dijo: «Estas sábanas que has lavado son las más limpias que he visto en mi vida, y tengo muchos años de experiencia». Marta no supo cómo reaccionar. Estaba acostumbrada a que la ignoraran o la menospreciaran, nunca a recibir elogios. Mucho menos de un extraño. Simplemente asintió, sin saber si hablaba en serio o si era una broma. Pero había algo en su mirada que la tranquilizó. No había juicio, solo admiración genuina. Elijah se sentó en una roca cercana, y el silencio entre ellos no resultaba incómodo. Era como si ambos supieran que ciertas verdades no debían decirse a la ligera. Mientras ella escurría una sábana y la colgaba en la rama de un árbol, él simplemente la observaba, no con lástima, sino con reverencia. Porque comenzaba a comprender que aquella mujer, invisible para la mayoría, había tejido con su dolor, su fe y su trabajo una dignidad que pocos podrían comprender. Elijah aún no sabía por qué estaba allí, ni qué despertaría aquello en su interior, pero sentía con claridad que había encontrado algo excepcional y que ni todo el bullicio de una fiesta del pueblo podía ocultar la luz de alguien que siempre había brillado en la oscuridad. El cielo ya se teñía de tonos anaranjados cuando Elías, guiado por una sensación que no comprendía del todo, decidió seguir su propio camino hacia la parte más apartada del pueblo. El sendero de tierra, bordeado de arbustos y pequeños árboles secos, conducía a una sencilla construcción de viejas tablas y ventanas sin cristales. Era la casa de Marta, una choza casi oculta entre los arbustos, demasiado pequeña para albergar todo lo que aquella mujer llevaba dentro. Elías no traía regalos costosos ni segundas intenciones. En una mano, un paño envolvía un trozo de pan aún caliente, y en la otra, una tetera con un suave aroma a hierbas que le había pedido a la cocinera de la posada. No era un gesto de caridad, sino de reconocimiento, una sincera oferta de compartir. Al acercarse a la puerta, no llamó con prisa. Tocó ligeramente la madera y Marta tardó unos instantes en abrir. Al hacerlo, la dejó entreabierta, sorprendida de ver a aquel hombre bien vestido, de mirada serena, frente a su casa como si fuera lo más natural del mundo. No dijo nada de inmediato. Él tampoco forzó las palabras, simplemente levantó el paño con el pan, mostrando que no tenía exigencias. «Solo es pan y té», dijo en voz baja, «pero imaginé que quizá querría compartir este momento con alguien». Marta vaciló. No era habitual recibir visitas, y menos aún de alguien como él, pero algo en su presencia no inspiraba temor. Había una total ausencia de juicio. Entonces, con un gesto discreto, abrió la puerta y lo invitó a pasar. El interior de la casa estaba limpio, aunque muy sencillo. Una estufa de leña con cenizas frías, una pequeña mesa de madera torcida, 2 sillas y unos estantes con escasos utensilios. Un viejo retrato de un niño, colgado junto a la ventana, parecía observar la escena con ojos dulces y distantes. Elijah no preguntó nada. Se sentó donde ella le indicó y simplemente ofreció el pan. Marta lo cortó con cuidado, como si compartiera algo sagrado, y sirvió té en las 2 tazas de barro que guardaba para cuando tenía visitas, aunque éstas eran raras. Al principio el silencio era denso, casi sólido, pero no incómodo. Era como si ambos comprendieran que las palabras necesitan tiempo para nacer con la verdad. La conversación comenzó con trivialidades. Elías comentó sobre el viento del norte, el vaivén de las sábanas en el tendedero, la textura del agua del río, y Marta, tímidamente, respondió con pocas palabras,
Pero conforme pasaban las horas y el sol daba paso al crepúsculo, algo comenzó a abrirse, no por obligación, sino por confianza. Marta empezó a hablar, no mucho, no todo, pero lo suficiente para que Elías comprendiera que estaba ante una mujer que conocía el sufrimiento íntimamente, pero que jamás se había dejado amargar por él. Habló de su hijo con voz firme, como alguien que ya había llorado todo lo que podía llorar, pero que aún guardaba la añoranza como un altar en su corazón. Habló de la dura vida, de la ropa, de los fríos amaneceres, de las miradas que la traspasaban como si no estuviera allí. Pero también habló de fe, no como una creencia dogmática, sino como una íntima certeza de que lo invisible acompaña a quienes no se apartan de la verdad. Elías, por su parte, no la interrumpió. Sus ojos estaban fijos en ella, no como quien observa una historia curiosa, sino como quien aprende algo esencial. Escuchar palabras tan sinceras de aquella mujer, tan llena de dolor y a la vez tan ajena a la victimización, lo desarmó por dentro. Él, que ya había recorrido muchas aldeas, hablado con vicentinos, gobernadores y mendigos, escuchado a sacerdotes, médicos y políticos, jamás había presenciado una fuerza tan silenciosa. Era como si Marta estuviera hecha de hierro y miel, endurecida por las pérdidas sufridas, pero dulce en la forma en que elegía seguir adelante. Cuando el cielo se oscureció por completo y solo la llama de una vela iluminaba su rostro, Elías se puso de pie lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque no intentó ocultarlas. Lo había conmovido algo indescriptible. No era solo empatía, era una profunda admiración. Estrechó la mano de Marta con respeto y solo dijo, «Gracias». Y se marchó, sin prometer nada, sin anunciar ninguna intención. Simplemente se fue, como quien sabe que acaba de vivir un momento excepcional. Y en ese instante, mientras cerraba lentamente la puerta, con el aroma del té aún impregnando el aire, algo en su interior cambió. No por el pan, ni por el té, sino porque, por primera vez en muchos años, alguien la había escuchado. Alguien la había visto. Y eso, para alguien que había sido invisible durante tanto tiempo, es casi un milagro. Elías regresó del mismo modo en que había venido, pero en su interior el mundo ya no era el mismo, porque ante la verdadera humildad, hasta el corazón más duro se ve obligado a reconocer la grandeza. Los primeros rumores comenzaron a circular incluso antes del amanecer. En el pueblo, donde todo se sucedía con demasiada rapidez, la sola imagen de Elías caminando junto a Marta bastó para despertar la imaginación de quienes vivían observando la vida ajena. Bastó con que alguien comentara que habían visto al visitante salir de su casa con una expresión de emoción para que Raquel, impaciente y vanidosa, pusiera en marcha la cruel maquinaria del rumor. Con su lengua afilada, rebosante de ironía y disfrazada de falsa preocupación, insinuó que Marta se aprovechaba de la bondad del forastero. Sembró palabras como quien arroja cizaña en un campo fértil. Dijo que la lavandera era más astuta de lo que parecía, que tras esa apariencia humilde se escondían intenciones que no se correspondían con su aspecto lastimoso. Y el pueblo, ávido de acontecimientos, rápidamente recogió y difundió cada sílaba como si fueran verdades absolutas. En la tienda de comestibles circulaban susurros y se intercambiaban miradas cargadas de juicios velados. Las mujeres con quienes Marta había compartido el pan en tiempos difíciles ahora evitaban incluso saludarla. Lo que antes había sido mera indiferencia se había transformado en una nueva forma de hostilidad. Mientras caminaba por la calle cargando sus pesados cubos,
Oía voces que de repente bajaban el tono, sonrisas que se cerraban como puertas y palabras que perforaban el aire con veneno disfrazado de lástima. «Debe de estar embaucando al hombre con historias tristes», decía una. «Pobre, pero manipuladora», añadía otra. Y entre los hombres, el desprecio silencioso se convertía en risa cínica. Aquella mujer, que siempre había sido invisible, ahora era demasiado visible, y eso, para muchos, representaba una amenaza. Marta sentía cada mirada como una piedra lanzada sin manos, pero no respondió, no se explicó, no se justificó. Su alma, ya endurecida por pérdidas más profundas, reconocía ese tipo de juicio. Sabía que, en los pequeños círculos, las palabras viajan más rápido que la verdad. Y también sabía que intentar defenderse sería como intentar contener un río con las manos. Inútil. Por lo tanto, mantuvo la mirada baja y el espíritu erguido. Continuó con su rutina como siempre, pero por dentro aún más silenciosa. Cada insulto velado se depositaba en su alma como una nueva prueba, y respondía con lo que siempre había tenido: dignidad. Elisha, por su parte, también notó el cambio en el ambiente. Sintió las miradas suspicaces al pasar por la plaza. Percibió cómo Rachel intentaba acercarse a él con un aire de superioridad disfrazado de cortesía, tratando de sondear lo que sabía, lo que había visto, lo que había sentido. Pero él, experimentado y sensible, prefería el silencio. Sabía que las palabras pronunciadas en medio de la confusión emocional rara vez generan comprensión. Prefería observar, y lo que vio lo inquietó. Vio a una mujer siendo juzgada no por sus acciones, sino por la incomodidad que provocaba su silenciosa presencia. Vio a una comunidad ocultando sus propias frustraciones, proyectando sus sombras sobre aquellos que no podían defenderse. Y esto, más que nada, lo conmovió profundamente. En lugar de enfrentarse a los rumores, Elías prefirió escuchar más. Hablaba menos, pero lo observaba todo. Sus silencios eran largos, pero cargados de reflexión. Cada gesto agresivo, disfrazado de cortesía, acrecentaba su convicción de que allí, en aquel lugar tan pequeño y tan trascendental, yacía una verdad a punto de ser revelada. Sabía que hay cosas que no se pueden defender con palabras, solo con hechos. Y quizá, en ese caso, la mayor prueba de valía radicaba precisamente en cómo Marta soportó la injusticia sin dejarse corromper. Mientras el murmullo se intensificaba y los susurros se volvían más crueles, Marta seguía lavando. Seguía barriendo el porche, alimentando a los pájaros que aparecían cada mañana, cuidando las pequeñas flores que crecían obstinadamente junto a la ventana. El mundo podía volverse en su contra, pero su paz se sostenía gracias a algo que no dependía de la aceptación ajena. Había una certeza que la reconfortaba, que la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino. Como el río que se abre paso entre las piedras y la tierra, sin prisa, pero con un destino fijo. Y entonces el pueblo, que antes la había ignorado, comenzó a observarla, como si esperaran un desliz, una confirmación de todo lo que decían. Pero no sucedió nada, ninguna reacción, ningún escándalo, ningún error. Solo silencio, solo firmeza, solo fe. Y en ese silencio, Elías vio la fuerza de alguien que ya había ganado batallas desconocidas para todos, porque en lugares donde las lenguas hieren, más que las piedras, el verdadero poder no reside en gritar más fuerte, sino en mantenerse firme sin dejar que el alma se doblegue. La luna ascendía lentamente en el cielo oscuro cuando las campanas de la pequeña iglesia comenzaron a repicar, convocando a los aldeanos a la tan esperada ceremonia. El ambiente era festivo, aunque sencillo.
Las casas de madera de los alrededores estaban adornadas con cintas y hojas recogidas del campo. Dentro de la iglesia, el aroma de las flores silvestres se mezclaba con el de las velas encendidas que parpadeaban con la brisa que entraba por las ventanas abiertas. La gente ocupaba los bancos barnizados, ataviada con sus mejores galas. Era uno de esos raros momentos en que todo el pueblo parecía unirse, aunque solo fuera en apariencia. Rachel, como siempre, ocupaba un lugar destacado. Orgullosa, caminó por el pasillo central con su vestido bordado, la mirada alzada y una postura impecable. Como dama de honor, se sentía en el centro del mundo y se aseguró de que todos la vieran así. Al fondo de la iglesia, sentada sola en uno de los últimos bancos, estaba Marta. Su ropa, limpia y bien cuidada, aún conservaba el aroma a jabón y madera quemada. Su cabello, recogido con sencillez, y su mirada baja revelaban que no estaba allí por vanidad, sino por respeto. Había ayudado a preparar el evento más que nadie, incluso sin invitación formal, incluso siendo objeto de miradas de desaprobación. Sabía que muchos se preguntaban por qué había asistido. Sabía que otros la juzgaban por atreverse a estar allí, entre los bien vestidos, pero no se defendió. Sabía que, a veces, la única forma de resistir es permanecer presente. La ceremonia transcurrió según lo previsto. El novio estaba emocionado, la novia sonreía nerviosamente. Las palabras del pastor resonaban entre los bancos de madera y las ventanas abiertas. Pero cuando la ceremonia terminó y todos comenzaron a prepararse para marcharse, Elijah se levantó con serenidad. Caminó hacia el altar con paso firme y pidió la palabra. Había un tono en su voz que acalló de inmediato los murmullos. Era una voz serena, pero llena de intención. Incluso quienes no lo conocían intuyeron que algo extraordinario estaba a punto de suceder. El pastor, sorprendido, asintió, y se instaló un silencio casi sagrado. Elijah se dirigió a los invitados y dijo, con sencillez y firmeza, que antes de abandonar el pueblo necesitaba compartir algo. No se trataba de la belleza de la ceremonia, ni de la pareja, ni de las flores. Se trataba de algo que había presenciado allí, algo invisible a los ojos, pero sentido en el alma. Dijo que, entre tantos rostros y sonrisas ensayadas, había conocido a una mujer cuya silenciosa presencia le había dejado una profunda huella. No por su posición, sino por la grandeza que emanaba de su conducta, no por su apariencia, sino por su presencia. Una mujer que lavaba con sus propias manos lo que muchos ni siquiera sabían expresar con palabras, y que, aún invisible a los ojos del mundo, poseía una dignidad que ningún vestido de gala podría imitar. Los murmullos volvieron a extenderse, ahora cargados de tensión. Rachel frunció los labios, sin saber dónde mirar. Algunos se movieron incómodos en sus asientos, como si presintieran algo que no querían oír. Elijah se giró lentamente, escudriñando con la mirada el fondo de la iglesia, donde Marta permanecía inmóvil, como si estuviera clavada al suelo. Su nombre escapó de sus labios en voz baja, pero resonó en todo el templo como un trueno. Dijo que para él, la mujer más importante de aquel pueblo no era ninguna de las que ocupaban los primeros bancos, sino la que estaba sentada sola al fondo, que había partido de muchos lugares con las manos vacías, pero que de aquel pueblo se llevaría el ejemplo de una mujer cuyo corazón era más grande que todas las palabras pronunciadas aquella noche. Marta sintió un ardor en los ojos, pero no lloró. Permaneció inmóvil, con las manos en el regazo, sin levantar la cabeza. Pero algo en su interior se abrió.
algo que había permanecido oculto durante tanto tiempo que ya no reconocía su aspecto. A su alrededor, el silencio se transformó en incomodidad. Rachel, pálida, intentó mantener la compostura, pero ya no podía disimular el golpe invisible que acababa de recibir. Las miradas se dirigieron a Marta, esta vez no con desprecio, sino con inquietud. Era como si todos se vieran obligados a ver lo que siempre había estado ahí, pero que habían preferido ignorar. Elijah terminó su discurso sin exagerar. No pidió aplausos, no exigió aprobación, simplemente dijo que, ante el verdadero valor, el mundo necesita detenerse y escuchar. Y en ese momento, la aldea, que tanto se había enorgullecido de su silencio, se vio obligada a escuchar la verdad por primera vez. La atmósfera en la iglesia pareció transformarse. Después de que Elías, ante todos, reconociera la discreta grandeza de Marta, un silencio incómodo se apoderó de los bancos. Raquel, aún de pie ante el altar, mantenía una sonrisa fingida, pero era evidente que por dentro luchaba contra la vergüenza que se extendía como la pólvora bajo su superficie. Los feligreses intercambiaron miradas como intentando asimilar lo que acababan de oír. Aquella mujer a la que ignoraban a diario, que servía en sus hogares con ropa limpia y caminaba invisible por las calles, acababa de ser presentada ante todos como símbolo de verdadera nobleza. Pero el mayor impacto aún estaba por llegar. Elijah pidió un momento más de atención a los presentes y caminó hacia el centro de la nave de la iglesia. Su expresión era serena, pero había algo profundamente firme en sus ojos, como si supiera exactamente la importancia de lo que estaba a punto de revelar. Sacó una pequeña libreta del interior de su abrigo y la levantó, diciendo que durante sus viajes por Estados Unidos había dedicado su vida a buscar historias que no solo conmovieran los corazones, sino que también rescataran el valor de la verdad, de la fe silenciosa, de la humildad que se transforma en fortaleza. Dijo que había escrito sobre agricultores que superaron sequías, sobre madres que criaron solas a sus hijos, sobre veteranos olvidados y sobre mujeres sencillas que, incluso ante el dolor, jamás renunciaron a su dignidad, pero que en ningún lugar había encontrado a nadie como Marta. Las palabras fueron pronunciadas con firmeza, pero sin exagerar. No era un discurso para provocar emociones vanas, sino el testimonio de alguien profundamente transformado. Elijah declaró entonces ante todos que escribiría un libro completamente inspirado en ella, en su historia, en su lucha silenciosa, en su modesta fortaleza. Dijo que Marta no era solo una lavandera, sino la mujer más noble que jamás había conocido. Alguien que, sin títulos, enseñó más sobre la vida que cualquier diploma colgado en la pared. Alguien que, incluso sufriendo, no se endureció. Que, incluso siendo humillada, no humilló a los demás. Que, incluso perdiendo tanto, aún así, logró dar. El efecto fue inmediato. La vergüenza se extendió como una sombra. Quienes se habían reído de Marta días atrás bajaron la mirada, como si sus propias palabras volvieran para atormentarlos. Rachel, aún intentando mantener la compostura, tuvo que sujetarse al taburete para no derrumbarse. Su sonrisa tembló. Su orgullo herido luchaba contra el impacto de aquella verdad, dicha con tanta claridad. Ningún adorno de su vestido bordado podía ocultar que, ante aquella declaración pública, había quedado expuesta, no por venganza, sino por la fuerza de la justicia que actúa sin alzar la voz. Marta, sentada al fondo, no sabía dónde mirar. Se sentía incómoda con tanta atención. Yo estaba acostumbrada al anonimato, a las sombras, al silencio. Y ahora, allí,
Su historia se elevaba ante todos como símbolo de algo sagrado. La emoción no residía solo en las palabras de Elías, sino en lo que evocaban. Algunos comenzaron a recordar ocasiones en las que habían pasado junto a Marta sin siquiera saludarla. Otros rememoraron situaciones en las que se habían beneficiado de su trabajo sin agradecérselo jamás. Y ahora, ante aquella revelación inesperada, las máscaras cayeron. Su sencillez, otrora motivo de desprecio, fue reconocida como invaluable. El sudor en sus manos, su modesta vestimenta, su humilde casa de madera, todo aquello formaba parte ahora de una narrativa más amplia. Una narrativa que situaba lo sagrado no en altares adornados, sino en la dignidad con la que se vive el propio dolor. Elijah concluyó su discurso diciendo que ninguna fortuna en el mundo podría pagar el valor de un corazón como el de Marta. Y precisamente por eso necesitaba inmortalizar su historia. No solo para corregir una injusticia, sino para que el mundo aprendiera a mirar lo invisible con otros ojos. Dijo que a veces las grandes transformaciones no provienen de quienes hablan más fuerte, sino de quienes actúan con verdad, y que ese pueblo, en ese preciso instante, tenía ante sí una oportunidad única, la de reconocer el valor que siempre había estado presente, pero que todos habían optado por ignorar. El impacto de esas palabras resonó mucho después de que terminara la ceremonia. Nadie podía irse sin mirar, aunque fuera discretamente, a Marta. Y aunque muchos aún no sabían qué decir, sabían que algo había cambiado. La exaltación que había recibido no provenía de títulos ni herencias. Provenía de una vida vivida con fe, con valentía, con paciencia. Y la verdad, cuando finalmente se revela, no pide permiso, entra y transforma, aunque duela, aunque humille a quienes humillaron, aunque obligue a todos a replantearse lo que llaman grandeza. Elijah no necesitó decir nada más. Lo que se dijo esa noche quedaría para siempre grabado en la memoria del pueblo, porque ante la justicia silenciosa, hasta los ojos más ciegos se ven obligados a ver. El sol aún no había alcanzado los tejados de las casas de madera cuando Marta oyó pasos que se acercaban entre las hojas secas del patio. Pensó que era el viento o tal vez algún animal perdido, pero el sonido era firme, pausado, humano. Al abrir la puerta, se encontró con Elías, como si el tiempo transcurrido entre su noche de bodas y ese momento hubiera sido solo un intervalo silencioso entre dos capítulos de la misma historia. En sus manos llevaba un sobre cuidadosamente sellado, y en sus ojos el mismo brillo respetuoso de cuando la oyó por primera vez. No dijo muchas palabras, simplemente le extendió el sobre y un pequeño paquete de tela, pidiéndole que se sentara antes de abrirlo. Marta, cautelosa, se sentó a la mesa con las manos temblorosas. El sobre, de papel grueso y claro, llevaba su nombre escrito con una caligrafía elegante. Al abrirlo, encontró una carta formal de un editor. Contenía las condiciones de publicación. Elijah había enviado un resumen de su historia a un amigo editor en Nueva York, quien, conmovido por el relato, le propuso convertir su vida en un libro, no como una novela de 1900 ficción, sino como un testimonio real de superación silenciosa, de fe sencilla, de dignidad inquebrantable. El documento mencionaba los derechos de autor, las ganancias futuras y un contrato. Pero nada de eso importaba tanto como las primeras líneas escritas por el propio Elijah en la nota al pie. Esta historia debe ser contada, no porque sea extraordinaria, sino porque es verdad, y el mundo necesita verdades como la tuya. Entonces él le acercó el bulto de tela. Era pesado y compacto. Un no desatarlo
Marta encontró una considerable suma de dinero. Elías le explicó que le alcanzaría para renovar su casa, comprar lo que necesitara y, sobre todo, ya no tener que lavar la ropa por obligación, sino solo si quería. Marta se cubrió el rostro con las manos, pero no lloró por sí misma. Lloró por todas las veces que se sintió olvidada, desechable, irrelevante. Lloró por el recuerdo de su hijo, por cada noche que se acostaba con hambre, por cada día que se sentía invisible para el mundo. Pero allí, ante aquel gesto, sintió algo que ningún dinero del mundo podía comprar: el reconocimiento de que su dolor se había transformado en algo útil, en algo más grande que ella misma. «No sé por qué Dios me eligió», dijo con la voz quebrada, «pero si es para que otras personas que viven en silencio se sientan vistas, entonces valió la pena». Elías no respondió. Simplemente asintió, respetando ese momento con el silencio que Marta conocía tan bien. Al marcharse, solo le dejó la promesa de que volvería, pero que hasta entonces debía empezar a verse a sí misma como él la veía. No una lavandera, sino una mujer de honor. En los días siguientes, el pueblo pareció transformarse casi imperceptiblemente. 1 o 2 vecinos comenzaron a saludarla con un gesto de cabeza. Luego, otros empezaron a acercarse con frases tímidas, cumplidos avergonzados, miradas que aún no sabían cómo comportarse en su presencia. Una mañana gris, la mujer que solía cruzar la calle para evitar compartir la acera con Marta llamó a su puerta con un pastel en las manos. Dijo que siempre había admirado su fortaleza, aunque sin tener el valor de expresarlo. Un chico del pueblo, conocido por reírse a carcajadas cuando Rachel hacía bromas crueles, se ofreció a ayudarla a cargar leña. Los niños que antes huían de ella imitándola, ahora se detenían a escuchar sus historias sobre el río, sobre las plantas, sobre la vida. Uno a uno, los aldeanos comenzaron a llamar a su puerta. Ya no como observadores de alguien marginada, sino como alumnos de una maestra sin escuela, sin título, sin púlpito. Cada uno buscaba en ella una sabiduría que ninguna autoridad local había logrado impartir. Rachel, por su parte, desapareció de las fiestas durante unas semanas. Él se retrajo, como si necesitara reorganizar su visión del mundo. No se disculpó públicamente, pero tampoco se atrevió a burlarse de Marta. La fuerza con la que la verdad se había impuesto no dejaba lugar para la ironía. Ahora observaba desde lejos, en silencio, sin su antigua altivez. Era como si algo en su interior estuviera experimentando un proceso de reorganización, aunque fuera lento, casi imperceptible. Marta renovó la casa con sencillez, instaló ventanas nuevas, reforzó el techo y compró una mesa más grande para que cupieran más personas. Insistió en mantener las paredes desnudas y los muebles modestos, no porque despreciara la comodidad, sino porque no quería olvidar sus raíces. El dinero no se le subió a la cabeza, ni el reconocimiento infló su ego. Sabía que el verdadero valor del honor reside no en lo que se recibe, sino en lo que se hace con lo que se recibe. Y, en aquel pueblo marcado por el juicio y los pesados silencios, Marta se convirtió en un espejo. Y cada corazón a su alrededor, poco a poco, comenzó a ver algo nuevo en su interior. Porque a veces el verdadero milagro no reside en la gloria alcanzada, sino en la transformación invisible que comienza en otros a partir de lo que uno ha vivido en silencio. El tiempo transcurrió como el viento que barre las hojas de otoño, discreto pero transformador. Meses después de aquella boda que cambió el rumbo de la historia del pueblo, el libro inspirado en la vida de Marta vio la luz. Tenía una portada sencilla, como ella prefería, pero el contenido era denso, vibrante, auténtico.
Elijah cumplió su promesa con la misma dignidad con la que había entrado en su vida. La obra se extendió por todo el país como un soplo de esperanza en tiempos de frialdad y prisa, y el nombre de Marta, antaño reducido a murmullos y desprecio, ahora se pronunciaba con reverencia, no como un título de celebridad, sino como un referente vital. Ella, que nunca abandonó su pequeño pueblo, empezó a ser leída en los hogares de familias humildes, en reuniones de mujeres trabajadoras, en encuentros comunitarios donde se debatían valores olvidados. Las cartas comenzaron a llegar poco a poco. Primero una, luego otra, y pronto fueron docenas. Eran simples sobres, algunos sin sellos, otros escritos con letra temblorosa, pero todos con el mismo tono: gratitud. Mujeres de todo Estados Unidos escribieron para decir que, al conocer la historia de Marta, por fin se sentían comprendidas. Eran limpiadoras, agricultoras, cuidadoras de ancianos, madres solteras, costureras, cocineras, mujeres que vivían en silencio, manteniendo a sus familias y soportando el dolor sin recibir jamás reconocimiento. Decían que, por primera vez, alguien había contado su historia a través de la historia de una mujer que, como ellas, sabía lo que era ser ignorada y, aún así, mantenerse firme. Decían que, al leer el libro, encontraron la fuerza para seguir adelante, el valor para no avergonzarse de quienes eran y la fe para creer que lo invisible ve lo que el mundo se empeña en no ver. Marta leyó cada una de esas cartas con atención, como si fueran plegarias escritas a mano. Separó las que más la conmovieron y las guardó en una caja de madera que ella misma había restaurado. Nunca buscó una respuesta sobre por qué su historia había llegado al mundo. No deseaba fama ni recompensa, pero sentía que algo profundo se había sembrado y que ahora germinaba en lugares donde ella jamás pondría un pie. La silenciosa verdad de su vida se transformaba en una semilla viva en los corazones de otras mujeres que, como ella, habían sido sepultadas por el olvido, pero que nunca dejaron de florecer desde su interior. Rachel, por su parte, parecía insegura sobre cómo actuar ante esta nueva situación. La mujer que una vez se había burlado de ella, ahora se acercaba con gestos ensayados, llevando pasteles, flores y comentarios amables. Intentaba retomar algún tipo de relación con Marta, no por interés genuino, sino por una incomodidad interna. Era como si el reconocimiento público de la lavandera hubiera reabierto una herida mal cicatrizada en su interior. Cuando finalmente reunió el valor para llamar a la puerta de Marta, la recibió con la misma sonrisa serena de y siempre, sin rencor, sin resentimiento, solo una mirada que decía: ya te he perdonado, incluso cuando no sabías que me habías herido. Tomaron el té en silencio aquella tarde, y Rachel se marchó transformada. No hubo disculpas formales, ni reconciliación teatral. Pero sí hubo paz, una paz que solo es posible cuando la justicia espiritual se imparte sin gritos, sin imposiciones, solo por la serena fuerza de la verdad. En el pueblo, las costumbres comenzaron a cambiar. Las madres empezaron a enseñar a sus hijas que la belleza no reside en los vestidos más caros, sino en la firmeza de una mujer que conoce su verdad. Los padres les decían a sus hijos que el trabajo humilde no es una vergüenza, sino un honor. Y los niños, que antes se burlaban de Marta por imitación, ahora la saludaban con respeto, percibiendo en ella algo que ningún maestro les había enseñado. La escuela local incluso organizó una lectura colectiva del libro, y una de las alumnas escribió una redacción diciendo que quería ser como Marta cuando fuera mayor, fuerte por dentro y serena por fuera. La casa de madera había sido renovada, sí,
pero conservaba su sencillez. En el jardín ahora crecían flores en macetas coloridas, y los pájaros venían a anidar en los aleros. El cubo de la ropa sucia seguía allí, no por necesidad, sino por elección. A veces, cuando añoraba los días junto al río, Marta lavaba algunas prendas a mano, sintiendo que ese gesto aún formaba parte de su alma. Era como si, de vez en cuando necesitara volver al silencio para recordar quién era. Y quizá por eso el mundo aprendió tanto de ella, porque no fueron sus palabras las que enseñaron, sino su actitud ante el dolor, su fe silenciosa, su capacidad de seguir adelante incluso cuando todo parecía gritarle que se detuviera. Marta nunca se consideró importante, pero sin quererlo, terminó convirtiéndose en una especie de espejo. Y cuando una mujer humilde se convierte en espejo, el mundo entero se ve obligado a mirarse con mayor sinceridad, porque al final lo que enseñó aquella lavandera despreciada no cabía en discursos ni conferencias. Se enseñó a través de la vida, a través del silencio, a través de la resistencia. Y eso nadie podía ignorarlo. Aquella mañana el cielo estaba despejado y la brisa traía consigo un suave aroma a flores silvestres, como si la naturaleza misma, en su sencillez, rindiera homenaje a aquel instante. Marta, sentada en la mecedora que Elijah le había regalado tras la reforma de la casa, observaba el bullicio del pueblo con mirada serena. Los mismos senderos de tierra por donde una vez había caminado invisible parecían ahora reconocerla. La gente, que antes había evitado su mirada, ahora la saludaba con un respeto contenido. Y aunque los rostros habían cambiado, su corazón permanecía inmutable, tranquilo, agradecido, silencioso. Ella nunca buscó la gloria, ni soñó con ser admirada. No quería ser el centro de atención, ni recibir recompensas. Su vida siempre se había caracterizado por pequeños actos de generosidad, por gestos que pasaban desapercibidos, por sacrificios silenciosos. Pero de alguna manera misteriosa, su fe, esa fe que no gritaba, que no exigía, que simplemente permanecía, la había conducido a ese momento. Un momento en el que ya no era tratada como una sirvienta, sino como un ejemplo. Ya no humillada, sino venerada. Y no por su riqueza, su apariencia o su posición social, sino por la inquebrantable fortaleza que albergaba en su espíritu. El nombre de Marta resonaba ahora por doquier, en ciudades que apenas conocía de oídas. Los periódicos la mencionaban con admiración, los programas de radio leían fragmentos de su historia y los clubes de lectura analizaban sus acciones como si fueran parábolas vivientes. No porque hubiera hecho nada espectacular, sino porque vivió con autenticidad. La gente se veía reflejada en ella, sobre todo quienes también habían sido silenciados, ignorados y menospreciados. Su vida era un espejo para quienes cargaban con el dolor sin ser escuchados y con la esperanza sin garantías. Y lo más sorprendente fue darse cuenta de que, incluso ante tantos cambios, el corazón de Marta permanecía incorrupto. No se volvió vanidosa, no se distanció de quienes antes la habían ignorado. Al contrario, siguió viviendo igual, con sencillez, atenta a los detalles, agradecida por cada día. Seguía regando sus plantas, seguía hablando con los pájaros que venían a picotear los granos del suelo, seguía preparando el té como si fuera un ritual sagrado. La única diferencia era el silencio que la rodeaba, un silencio que ahora nacía del respeto, no del desprecio. Mientras caminaba por el pueblo, oía susurros de admiración, no de burla. Veía a los niños siguiéndola con ojos curiosos, no con risas mofas. Las madres la señalaban ahora como ejemplo. Los padres la citaban como símbolo de perseverancia.
y quienes antes la veían como solo la lavandera, comprendían ahora que, sin saberlo, habían presenciado la presencia de una grandeza espiritual que solo se revela gradualmente. Todo el pueblo, marcado por años de prejuicios e indiferencia, comenzaba a transformarse desde dentro. La gente hablaba con más suavidad, juzgaba menos, observaba más. Era como si la fe silenciosa de una mujer hubiera desarmado un ciclo de arrogancia que había envenenado aquel lugar durante mucho tiempo. Y aún así, Marta permaneció humilde. Nunca mencionó el libro, nunca habló de los elogios recibidos. Cuando alguien le preguntaba por Elías, simplemente sonreía y decía que había sido una bendición enviada por Dios, no para cambiarla, sino para revelar al mundo lo que ya existía en su interior. Porque en el fondo, ella sabía. Todo lo que sucedió no se trataba de fama, ni de ella misma. Se trataba de algo mayor. Se trataba de mostrar al mundo que Dios escucha incluso las oraciones no pronunciadas, que el cielo ve hasta los gestos más pequeños, y que a veces aquellos que pasan la vida siendo los últimos en la fila, los invisibles, los no elegidos, aquellos que siempre se quedan atrás, son precisamente los primeros en ser notados por aquel que verdaderamente importa. Marta comprendió, en lo más profundo de su ser, que la verdadera fe es la que permanece incluso cuando nada cambia externamente, y que cuando Dios decide honrar a alguien no es para glorificar el ego, sino para confirmar que vale la pena permanecer fiel. Así fue con ella. La fe que cultivó en silencio durante tantos años de desprecio se convirtió en un puente invisible que la conectó con algo superior a cualquier reconocimiento humano. Y ahora, al mirar atrás, se dio cuenta de que cada lágrima, cada rechazo, cada día de soledad habían servido de cemento para ese puente. Un puente que no solo la sostuvo a ella, sino que permitió a otros cruzarlo con mayor valentía. ¿Sientes también que te ponen a prueba en silencio? ¿Que tus oraciones parecen no ser escuchadas? ¿Que tu bondad pasa desapercibida? Entonces quizás estés más cerca de la gloria de lo que imaginas. Mantente firme. Dios ve lo que nadie más ve. Y la historia de Marta es prueba viviente de que el cielo tiene ojos. Así que, si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite recordar que la fe silenciosa aún mueve montañas. Y no te pierdas la próxima historia, porque podría ser justo la que reavive tu fe cuando el mundo parezca demasiado frío.